La teoría de Lucía Martínez sobre las rupturas era simple. Si ibas a sufrir, mejor hazlo en un lugar con buena wifi y vistas al mar. Por eso estaba allí, en un resort de lujo en Marbella, dispuesta a gastar los ahorros de 6 meses en olvidar que Javier, su ex de 3 años, la había dejado por su instructora de yoga, una instructora de yoga llamada Shakira. No la Shakira, pero igual de humillante. El sol de julio pegaba fuerte cuando Lucía arrastró su maleta por el camino de piedra blanca que conducía a su bungalow privado. Había elegido el paquete Romance en el Paraíso porque era el único disponible con descuento de última hora y porque el nombre le había parecido irónico, considerando que planeaba pasar la semana sola, comiendo helado y maldiciendo a todos los hombres del planeta. Número 17. Murmuró verificando la llave dorada que le habían dado en recepción. La puerta del bungalow estaba abierta. Eso debería haberle parecido extraño, pero Lucía estaba demasiado ocupada admirando la vista. Paredes blancas inmaculadas, suelo de madera clara, enormes ventanales con cortinas de lino que se movían con la brisa, y al fondo, una cama king size con doseles blancos que parecía sacada de una revista. Una botella de champán descansaba en una cubeta de hielo junto a 2 copas. Joder, esto sí que es vida, suspiró dejando caer la maleta. Fue entonces cuando escuchó el agua. Alguien estaba en la ducha. El corazón de Lucía se aceleró. Un ladrón, un ladrón psicópata que se duchaba antes de robar, buscó algo para defenderse y agarró la botella de champán. No era la mejor arma, pero tendría que servir. Se acercó al baño con pasos sigilosos, la botella en alto, lista para estamparla contra cualquier cabeza que se asomara. La puerta del baño se abrió, y Lucía olvidó cómo respirar. El hombre, que salió envuelto únicamente en una toalla blanca alrededor de la cintura, era, sin exageración, la cosa más hermosa que había visto en su vida. Alto, moreno, con el cabello negro mojado cayéndole sobre la frente, gotas de agua deslizándose por un torso que parecía esculpido por un artista particularmente generoso. Tenía los ojos más oscuros que había visto jamás, una mandíbula marcada y una expresión de sorpresa que probablemente reflejaba la suya propia. «¿Quién coño eres tú?», preguntó él con una voz grave que le hizo cosquillas en la columna vertebral. «¿Quién coño eres tú?», replicó Lucía, aunque sonó menos amenazante de lo que pretendía, especialmente porque seguía sosteniendo la botella de champán como una idiota. «Estoy en mi bungalow. Este es mi bungalow. Número 17. Agitó la llave como evidencia. Él frunció el ceño y desapareció un momento, regresando con su propia llave. También era dorada. También tenía grabado el número 17. «¡Mierda!», dijeron al unísono. 10 minutos después ambos estaban en recepción empapados de indignación y en el caso de Mateo, así se presentó, aunque de mala gana, todavía impresionantemente atractivo, incluso completamente vestido. La recepcionista, una chica joven con demasiado entusiasmo para las 3 de la tarde, los miraba con una sonrisa que no auguraba nada bueno. «Ay, vaya, parece que hubo un pequeño error en el sistema», dijo con una risita nerviosa. «Asignamos el bungalow 17 a ambos». «Pues desasígnemelo a uno de los dos», dijo Lucía cruzándose de brazos. «Me temo que eso no es posible. El resort está completamente lleno. Es temporada alta». La recepcionista tecleó en su ordenador con expresión concentrada. «No tendremos ninguna habitación disponible hasta dentro de...». Hizo una pausa dramática. 5 días. ¿5 días? Mateo se inclinó sobre el mostrador y Lucía no pudo evitar notar cómo los músculos de su espalda se tensaban bajo la camiseta blanca. «Tiene que haber algo. Una suite, otro bungalow, una maldita tienda de campaña. Lo siento mucho, pero no. Están de suerte. El bungalow 17 es nuestro más espacioso. Tiene cama king size, sofá, terraza privada». Su sonrisa se amplió. «Es perfecto para parejas». «No somos pareja», dijeron ambos al mismo tiempo, y la recepcionista soltó otra risita. «Bueno, pero podrían compartir perfectamente. El bungalow está pagado y no es reembolsable. Si alguno de ustedes decide irse, perderá el dinero». Lucía sintió que la sangre le hervía. Había gastado 1.200 euros en este maldito paquete. No pensaba perderlos. Miró a Mateo de reojo. Él tenía la mandíbula apretada y una expresión que sugería
que estaba haciendo cálculos mentales similares. «De acuerdo», dijo finalmente. «Compartiremos, pero con reglas». «¿Reglas?». Mateo arqueó una ceja y Lucía odió lo sexy que se veía haciendo eso. «Reglas. Tú te quedas con tu lado del bungalow, yo con el mío. Nada de conversaciones innecesarias, nada de mirar cuando el otro se está cambiando. Y definitivamente nada de...». Hizo un gesto vago. «Lo que sea que hacen las parejas en lugares como este». «Perfecto por mí», respondió él. «No eres mi tipo de todas formas». Lucía sintió una punzada de indignación que no tenía ningún derecho a sentir. «Tú tampoco eres el mío. Tienes pinta de niño bien que nunca ha tenido que trabajar en su vida. Y tú tienes pinta de chica amargada que necesita urgentemente echar un polvo». El silencio que siguió fue denso, cargado de electricidad. La recepcionista tosió incómoda. «Bueno, si eso es todo, les deseo una muy feliz estancia en el Resort Paraíso del Sol». Les tendió una cesta. Un obsequio de la casa por las molestias, champán, chocolates y... Su sonrisa se volvió pícara. Preservativos con sabores. Lucía arrebató la cesta y salió de la recepción con la dignidad que le quedaba, que no era mucha. Mateo la siguió en silencio y cuando llegaron al bungalow, ambos se quedaron parados en la puerta. «Yo duermo en la cama», dijo Lucía. «Ni de coña. Llegué primero. Tengo problemas de espalda. Y yo mido 1,90 m. El sofá es demasiado pequeño para mí». Se miraron fijamente, ninguno dispuesto a ceder. «Piedra, papel, tijera», sugirió ella finalmente. «¿En serio? ¿Tienes una idea mejor?». 3 rondas después, Lucía había ganado la cama. Mateo se dejó caer en el sofá con un suspiro dramático que la hizo sonreír a pesar de sí misma. «Esto va a ser la semana más larga de mi vida», murmuró él. «Dímelo a mí», respondió ella dirigiéndose al baño con su neceser. Pero cuando cerró la puerta y se miró al espejo, no pudo evitar pensar que tal vez, solo tal vez, la semana no sería tan terrible después de todo, aunque jamás lo admitiría en voz alta. La mañana siguiente, Lucía despertó con el sol colándose por las cortinas y el sonido de las olas rompiendo a lo lejos. Por un momento bendito, olvidó dónde estaba. Luego recordó: resort de lujo, bungalow compartido, compañero de habitación irritantemente guapo. Se incorporó con cuidado, esperando encontrar a Mateo todavía durmiendo en el sofá, pero este estaba vacío, con las sábanas perfectamente dobladas. La puerta de la terraza estaba abierta, y a través de ella podía ver una figura masculina haciendo flexiones frente al mar. Por supuesto que hacía ejercicio al amanecer, por supuesto. Lucía se levantó, se puso unos shorts y una camiseta, e intentó ignorar los músculos de su espalda moviéndose con cada flexión mientras pasaba de largo hacia la cocina del bungalow. Necesitaba café, mucho café. «Buenos días», dijo Mateo entrando desde la terraza, con una fina capa de sudor haciéndolo brillar como en un anuncio de Colonia Cara. Fue toda la respuesta que Lucía pudo articular antes del café. «¿No eres de mañanas?». «No soy de compartir espacio con desconocidos arrogantes». Él sonrió. Y maldita sea, incluso sudado y despeinado era devastadoramente atractivo. «Tuché». Se sirvió un vaso de agua y se recargó contra la encimera. «Mira, sé que empezamos con el pie izquierdo, pero vamos a estar aquí toda la semana. Podríamos al menos intentar llevarnos bien». «¿Llevarnos bien implica que dejes de hacer ejercicio semidesnudo donde yo pueda verte? ¿Implica que dejes de mirar?», replicó él, y Lucía sintió que se sonrojaba. No estaba mirando. Claro que no. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Lucía vibró en la mesita de noche. Lo ignoró, pero vibró de nuevo. Y otra vez. Y otra. «¿Vas a contestar eso?», preguntó Mateo. Con un suspiro, Lucía fue por el teléfono. 7 mensajes de su ex. Genial. Los abrió sin querer realmente leerlos, pero las primeras líneas fueron suficientes. «Lucy, cariño, sé que estás enfadada. Shakira y yo hemos terminado, fue un error. ¿Podemos hablar? Te echo de menos. Por la cara que pones, asumo que son malas noticias», comentó Mateo. «Mi ex». Lucía dejó caer el teléfono en el sofá. Parece que su aventura con la instructora de yoga no funcionó y ahora quiere volver. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Quieres volver con él? Lucía lo miró como si acabara de sugerir que se tirara de un acantilado. «Claro que no, pero...», mordió su labio inferior.
Odio que piense que estoy aquí sola, sufriendo por él, esperando a que vuelva. Mateo la estudió un momento y algo cambió en su expresión. Una especie de complicidad, de entendimiento. Yo tengo un problema similar, dijo finalmente. Tu ex también te dejó por una instructora de yoga. Peor, mi abuela no para de presentarme mujeres adecuadas. Hizo comillas con los dedos. La última fue una heredera cuyo hobby es coleccionar perros miniatura. Tenía 17. Perros, no años. Lucía no pudo evitar reír. ¿Y eso es un problema? Lo es cuando no te dejan en paz. Mi abuela está obsesionada con que siente cabeza. Cada evento familiar es una trampa. Cada cena, una emboscada. Se pasó una mano por el cabello. Vine aquí para escapar de todo eso. Y esta mañana recibí un mensaje de que una de sus candidatas está de vacaciones en Marbella y que sería una coincidencia maravillosa si nos encontráramos. Mierda. Exacto. Se miraron en silencio, y Lucía pudo ver el momento exacto en que a ambos se les ocurrió la misma idea. Tengo una propuesta, dijo ella lentamente. Te escucho. Tú eres... hizo un gesto vago hacia él. Objetivamente atractivo. Gracias, supongo. Y yo necesito que mi ex vea que estoy perfectamente bien sin él. Mejor que bien. Necesito que vea que estoy con alguien más. Alguien que hace que él parezca un perdedor. Mateo sonrió. ¿Quieres usarme para dar celos? Básicamente. Unas fotos para Instagram, algunas stories estratégicas, nada complicado. Se cruzó de brazos. Y tú puedes usar las mismas fotos para mostrarle a tu abuela y a sus pretendientes que ya tienes novia. Una novia falsa que espante a las cazafortunas, murmuró él considerándolo. Exactamente. Nos hacemos un favor mutuo. Pasamos la semana fingiendo ser pareja para las redes sociales y el resto del tiempo seguimos con nuestras vidas por separado, sin complicaciones, sin ataduras. Sin complicaciones, repitió él, y había algo en su tono que sugería que no creía del todo en esa parte. Entonces, ¿tenemos un trato? Mateo extendió la mano. Tenemos un trato, pero con una condición. ¿Cuál? Si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. Nada de fotos mediocres que nadie se va a creer. Tenemos que vender la historia. Lucía estrechó su mano, ignorando el cosquilleo que le recorrió el brazo ante el contacto. Hecho, prepárate para ser el novio más envidiado de Instagram. Y tú prepárate para que tu ex se arrepienta de haberte dejado. Sellaron el acuerdo con un apretón de manos que duró un segundo más de lo necesario, y cuando se soltaron, el aire entre ellos parecía haber cambiado de alguna manera. Media hora después, estaban en la playa privada del resort. Lucía había elegido su bikini más favorecedor, un conjunto azul turquesa que hacía que su piel bronceada brillara, y Mateo llevaba un bañador negro que debería ser ilegal en lugares públicos. «Ok, primera foto», dijo Lucía colocando su teléfono en un soporte improvisado. Algo casual, como si alguien nos hubiera pillado en un momento íntimo. «¿Qué tan íntimo?», preguntó Mateo acercándose a ella, y Lucía se dio cuenta de que no había pensado bien esta parte. «No sé, ¿me abrazas por detrás? ¿Así?» Sus brazos la rodearon por la cintura, su pecho contra su espalda, y Lucía tuvo que recordarse respirar. «Perfecto. Ahora inclínate un poco, como si fueras a besarme el cuello». Mateo obedeció, y Lucía sintió su aliento cálido contra su piel. No la besó, pero estuvo tan cerca que su cuerpo reaccionó como si lo hubiera hecho. El temporizador de la cámara hizo clic. «A ver cómo salió», murmuró ella, alejándose rápidamente para revisar la foto. Era perfecta, demasiado perfecta. Se veían como una pareja de verdad, de esas que publican las revistas de viajes. El sol creaba un halo dorado alrededor de ellos. La expresión de Mateo era de pura adoración, y ella se veía como una mujer siendo amada. «Guau», dijo Mateo mirando por encima de su hombro. «Somos buenos en esto. Demasiado buenos», admitió Lucía, y subió la foto a Instagram con un caption simple: «Paraíso encontrado». En menos de 5 minutos, tenía 20 me gusta y 3 comentarios. Uno de ellos era de Javier. «¿Quién es ese?». Lucía sonrió con satisfacción. «Misión cumplida», dijo mostrándole el comentario a Mateo. «Ahora es mi turno». Él tomó su propio teléfono. «Necesito una donde se vea que estoy completamente colado por ti. ¿No es eso lo que acabamos de hacer? Esa fue tuya. Esta es mía». Le tendió el teléfono.
Tómame una foto mientras te miro. Mientras me miras, solo sé tú misma. Lucía lo miró a través de la cámara y lo que vio la dejó sin aliento. Mateo la estaba observando con una intensidad que hacía que sus rodillas temblaran, como si fuera lo más fascinante que había visto en su vida, como si todo lo demás hubiera desaparecido excepto ella. Tomó la foto con manos temblorosas. «Ya está», dijo devolviéndole el teléfono. Mateo la publicó sin siquiera mirarla, con el caption: «No necesito buscar más». «Listo», dijo guardando el teléfono. «Ahora oficialmente somos pareja». «Pareja falsa», corrigió Lucía. «Claro, falsa». Pero había algo en su mirada que decía que ambos sabían que la línea entre falso y real acababa de volverse peligrosamente borrosa. Y la semana apenas estaba comenzando. El problema de fingir ser pareja en redes sociales, descubrió Lucía al tercer día, era que el cuerpo no entendía de mentiras. Cada vez que Mateo la tocaba para una foto, su mano en la parte baja de su espalda, sus dedos entrelazados con los suyos, su brazo rodeándola mientras posaban frente al atardecer, su piel reaccionaba como si fuera real, como si cada caricia significara algo más que contenido para Instagram. Y lo peor era que él parecía completamente imperturbable. «Otra más», dijo Mateo esa tarde, ajustando el ángulo de su teléfono mientras estaban en la piscina infinita del resort. «Esta vez métete entre mis brazos». Lucía obedeció, deslizándose en el agua hasta quedar entre sus piernas, su espalda contra su pecho. El agua estaba cálida, pero la piel de Mateo estaba más caliente. Podía sentir cada músculo, cada línea de su torso presionando contra ella. «Perfecto», murmuró él, su voz grave en su oído. «Ahora ríete como si acabara de decirte algo gracioso. ¿Cómo qué? No sé. Imagina que te dije que anoche roncaste tan fuerte que asustaste a las gaviotas». «No ronco», protestó ella girándose para mirarlo indignada. Y entonces Mateo sonrió. Esa sonrisa lenta y devastadora que hacía que algo se derritiera dentro de ella, y tomó la foto justo en ese momento. Lucía riendo, él sonriendo, el sol de la tarde dorando el agua alrededor de ellos. «Eres un cabrón», dijo ella, pero no sonó convincente. «Un cabrón que acaba de conseguirte la foto perfecta», le mostró la imagen. «Mira eso, pareces feliz de verdad». Y era cierto. En la foto, Lucía se veía radiante, despreocupada, viva de una manera que no se había sentido en meses. «Tal vez años. Es una buena actuación», dijo finalmente. «Sí», respondió Mateo, pero algo en su tono sugería que no estaba del todo de acuerdo. «Muy buena». Esa noche, el resort organizaba una fiesta en la playa. Antorchas tiki, música en vivo, cócteles de colores imposibles. Lucía se había puesto un vestido blanco de tirantes que le llegaba a medio muslo y se había dejado el pelo suelto en ondas naturales. Cuando salió del baño, encontró a Mateo esperándola, y la forma en que la miró hizo que se olvidara de respirar. «Estás», comenzó él, pero se detuvo, pasándose una mano por el cabello. «Joder, Lucía». «Joder, Lucía, ¿qué?» «Nada. Vámonos antes de que cambie de opinión». La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegaron. Parejas bailando en la arena, grupos riendo alrededor de fogatas, el olor a mar mezclándose con el de las flores tropicales que decoraban las mesas. Mateo le ofreció su mano y ella la tomó, consciente de que había media docena de personas con teléfonos listos para capturar el momento. «¿Bailamos?», preguntó él. «¿Para las fotos?». «Para las fotos», confirmó él, pero cuando la atrajo hacia sí en la improvisada pista de baile, Lucía tuvo la sensación de que había dejado de ser solo eso. La canción era lenta, romántica, una de esas melodías que parecían diseñadas específicamente para hacer que la gente se enamorara. Mateo la guiaba con facilidad, una mano en su cintura, la otra sosteniendo la suya. Bailaba bien, demasiado bien, y olía increíble, una mezcla de aftershave caro y algo más oscuro, más él. «Tu ex está mirando tu Instagram compulsivamente», dijo Mateo después de un momento. 5 comentarios en las últimas 3 horas. «¿En serio?». Lucía intentó sonar casual, pero no pudo evitar la punzada de satisfacción. «Dice que necesita hablar contigo urgentemente, que está en la zona y quiere verte». «Mierda», se tensó entre sus brazos. «¿Crees que venga hasta aquí? ¿Quieres que venga?». «No,
Quiero que me deje en paz. Quiero que vea que estoy bien sin él y que siga con su vida. Entonces dale un buen espectáculo. Mateo la acercó más, eliminando cualquier espacio entre ellos, algo que no pueda ignorar. ¿Cómo qué? En lugar de responder, Mateo deslizó su mano desde su cintura hasta la parte baja de su espalda, sus dedos rozando la piel expuesta donde el vestido se abría. Lucía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa del mar. ¿Confías en mí?, preguntó él, su voz baja, íntima. Probablemente no debería, pero lo haces. Lucía lo miró a los ojos, esos ojos oscuros que parecían ver demasiado, y asintió. Sí. Mateo sonrió y, sin previo aviso, la giró, su espalda contra su pecho, sus brazos rodeándola mientras seguían el ritmo de la música. Era sensual, provocativo, el tipo de baile que hacía que la gente mirara, y Lucía se dejó llevar, arqueándose contra él, sus manos cubriendo las de Mateo sobre su estómago. «Sonríe», murmuró él en su oído. «Hay al menos 10 personas grabando esto». Lucía sonrió y no fue difícil, porque por primera vez en meses se sentía poderosa, deseada, libre. Cuando la canción terminó, había sudor en su frente y su corazón latía como un tambor. Mateo la soltó lentamente, casi con desgana, y ella se giró para mirarlo. «Creo que eso debería ser suficiente», dijo él. «Sí», acordó ella, aunque ninguno de los dos se movió. «Lucía, yo...» Pero antes de que pudiera terminar, alguien chocó contra ella, derramando una copa de sangría por todo su vestido blanco. «¡Joder!», gritó Lucía saltando hacia atrás. «¡Ay, Dios mío, lo siento muchísimo!». La chica que la había golpeado era rubia, bronceada, y llevaba un vestido que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Lucía. «No te vi, de verdad. Estaba buscando a...». Se detuvo, sus ojos azules fijándose en Mateo. «¿Mateo?». La expresión de Mateo se endureció. «Sofía, eres tú. Tu abuela me dijo que estabas aquí». La tal Sofía prácticamente ignoró a Lucía, acercándose a Mateo con una sonrisa deslumbrante. «Es el destino, ¿verdad? Los dos en Marbella al mismo tiempo». «No, es mala suerte», respondió Mateo secamente. Lucía parpadeó procesando la situación. Esta era una de las pretendientes de su abuela, la heredera de los perros miniatura, tal vez. «Estoy empapada de sangría», dijo en voz alta. «Voy a cambiarme». «Espera, yo voy contigo». Mateo intentó seguirla, pero Sofía le puso una mano en el brazo. «Déjala, podemos ponernos al día mientras tanto. Hace tanto que no hablamos». «Estoy con ella», dijo Mateo firmemente, quitándose su mano de encima. «¿Con ella?». Sofía miró a Lucía como si acabara de darse cuenta de su existencia. «¿Tu novia?». «Sí», respondió Mateo al mismo tiempo que Lucía decía. «Es complicado». Se miraron, y algo pasó entre ellos. Una comunicación silenciosa que terminó con Mateo diciendo: «Es mi novia y necesita cambiarse. Con permiso». Tomó la mano de Lucía y prácticamente la arrastró fuera de la fiesta, dejando a Sofía con la boca abierta. «Lo siento», dijo él cuando estuvieron lo suficientemente lejos. «Es exactamente el tipo de emboscada que mi abuela organizaría». «No pasa nada, para eso estamos haciendo esto, ¿no?». «Sí», pero sonó como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. «Para eso». Cuando llegaron al bungalow, Lucía fue directamente al baño. El vestido estaba arruinado, manchas rojas por todo el frente. «Genial. Perfecto». La noche había sido tan perfecta hasta que un golpe en la puerta la interrumpió. «¿Estás bien ahí dentro?», preguntó Mateo. «Sí, solo... mi vestido está jodido. Tengo una camiseta que puedes ponerte». Lucía abrió la puerta, todavía con el vestido manchado puesto. Mateo estaba allí, sosteniéndole una camiseta negra enorme, y había algo en su expresión que la hizo detenerse. «Gracias», murmuró tomando la camiseta. «Lucía». Su voz sonó extraña. «Lo que pasó allí fuera con Sofía, no tienes que explicarme nada. Somos solo... ¿Solo qué?», dio un paso hacia ella. «¿Solo dos personas fingiendo? ¿Solo una mentira para las redes sociales? Eso es lo que acordamos». «Lo sé». Otro paso. «Y debería ser suficiente. Debería poder tocarte sin sentir...». Se detuvo, pasándose una mano por la cara. «Mierda». El corazón de Lucía latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «¿Sin sentir qué?».
Mateo la miró directamente a los ojos, sin sentir que estoy mintiendo cada vez que digo que es falso. El aire entre ellos se volvió denso, cargado. Lucía sabía que debería dar un paso atrás, poner distancia, recordar todas las razones por las que esto era una mala idea. Pero en lugar de eso, dejó caer la camiseta al suelo. Entonces tal vez, dijo con una voz que apenas reconoció como suya, deberíamos dejar de mentir. Mateo la besó. No hubo dudas, no hubo pausas para pensarlo mejor. Simplemente cerró la distancia entre ellos y sus labios encontraron los de ella con una urgencia que le robó el aliento. Lucía respondió al instante, sus manos enredándose en su cabello, su cuerpo presionándose contra el de él como si hubiera estado esperando esto desde el momento en que lo vio salir de esa ducha. Era diferente a los besos que había compartido con Javier. Esos habían sido cómodos, predecibles. Esto era fuego, electricidad, la sensación de estar cayendo y volando al mismo tiempo. «Joder», murmuró Mateo contra sus labios. «Llevo 3 días queriendo hacer esto». «¿Solo 3?» preguntó ella, y él rió, el sonido vibrando contra su boca. «Está bien, desde que te vi blandiendo esa botella de champán como si fueras a usarla de arma». Lucía lo besó de nuevo, más profundo esta vez, y Mateo gimió bajo en su garganta, sus manos deslizándose por su espalda, encontrando la cremallera del vestido manchado. «Esto tiene que salir», dijo él. «Está arruinado de todas formas». «Qué conveniente». «Muy conveniente». Bajó la cremallera lentamente, sus dedos rozando cada centímetro de piel que exponía, y Lucía sintió que se le erizaba toda. El vestido cayó al suelo con un susurro de tela, dejándola solo en ropa interior. Por un momento, Mateo se quedó inmóvil, mirándola con una expresión que hizo que se sintiera como la cosa más hermosa del mundo. «Eres preciosa», dijo con voz ronca, «jodidamente preciosa. Tú llevas demasiada ropa». Él sonrió, esa sonrisa pecaminosa que debería venir con una advertencia de salud pública, y se quitó la camiseta de un tirón. Lucía dejó que sus manos exploraran, trazando las líneas de sus músculos, sintiendo cómo se tensaban bajo sus dedos. «Cama», dijo ella. «Ahora». No tuvieron que moverse mucho. La cama estaba a solo unos pasos, enorme y tentadora con sus sábanas blancas. Mateo la levantó con una facilidad que hizo que algo se retorciera en su bajo vientre y la depositó suavemente sobre el colchón. «¿Estás segura?», preguntó arrodillándose sobre ella. «Porque una vez que empecemos esto, cállate y bésame». Él obedeció con entusiasmo. Los besos se volvieron más hambrientos, más desesperados. Las manos de Mateo estaban por todas partes, aprendiendo cada curva, cada punto sensible, y Lucía arqueaba su cuerpo hacia él, queriendo más, necesitando más. Cuando sus labios encontraron su cuello, mordisqueando suavemente, ella dejó escapar un gemido que lo hizo sonreír contra su piel. «Me gusta ese sonido», murmuró él, sus dedos enganchándose en el borde de su sujetador. «Quiero oírlo otra vez». Y lo hizo, una y otra vez, mientras él exploraba su cuerpo con una dedicación que la dejó temblando. Cada caricia era deliberada, cada beso tenía propósito. Era como si estuviera memorizándola, aprendiendo exactamente qué la hacía suspirar, qué la hacía gemir su nombre. Cuando finalmente se unieron piel contra piel, fue perfecto de una manera que Lucía no había experimentado nunca. No era solo físico, aunque eso era increíble. Era la forma en que Mateo la miraba, como si fuera lo único en su mundo. La forma en que susurraba su nombre como una oración. La forma en que sus cuerpos encajaban como si hubieran sido diseñados el uno para el otro. Se movieron juntos, encontrando un ritmo que era solo suyo, construyendo hacia algo inevitable. Las manos de Lucía se aferraban a sus hombros, sus uñas dejando marcas que probablemente verían mañana. Pero ahora mismo no le importaba. Nada importaba excepto esto, excepto él, excepto la forma en que hacía que se sintiera viva. «Mírame», pidió Mateo, su voz tensa. «Quiero ver tu cara cuando...». Lucía abrió los ojos, encontrándose con su mirada oscura e intensa, y fue demasiado. La ola de placer la golpeó con tanta fuerza que gritó su nombre, sus músculos tensándose alrededor de él. Mateo la siguió momentos después,
su cuerpo estremeciéndose mientras murmuraba cosas en español que ella apenas podía procesar. Después yacieron enredados, sus respiraciones gradualmente volviéndose a la normalidad. Mateo trazaba patrones perezosos en su espalda, y Lucía tenía su cabeza apoyada en su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Entonces, dijo ella finalmente, eso fue increíble. Iba a decir complicado, pero increíble también funciona. Mateo rió, el sonido retumbando en su pecho. ¿Complicado porque ahora no sabemos qué somos? Exacto. Se suponía que era falso. Para las fotos. Eso no se sintió falso. Para nada. Lucía se incorporó sobre un codo mirándolo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué quieres hacer? Honestamente, no tengo ni idea. Mordió su labio inferior. Vine aquí para olvidarme de mi ex, para tomarme un descanso de las relaciones, y tú estabas escapando de las expectativas de tu familia. Ninguno de los dos buscaba esto. Lo sé. Mateo le acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja. Pero aquí estamos, repitió ella. Se quedaron en silencio un momento, y luego el estómago de Lucía gruñó escandalosamente. Mateo se rió. ¿Tienes hambre? Me muero de hambre. No comí nada en la fiesta. Yo tampoco. Se levantó de la cama con una gracia que debería ser ilegal. Vamos a pedir servicio de habitaciones. ¿Desnudos? ¿Por qué no? Le guiñó un ojo. No hay nadie más aquí. Terminaron comiendo pizza en la cama, envueltos en las sábanas, riendo por tonterías y compartiendo historias que no habían compartido antes. Lucía le contó sobre su desastrosa relación con Javier, sobre cómo había ignorado todas las señales de alarma porque estaba cómoda. Mateo le habló de la presión de su familia, de las expectativas que nunca pidió, de cómo a veces sentía que su vida no era realmente suya. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo Lucía tomando otro trozo de pizza. Hace 4 días no te conocía, y ahora siento como si te conociera desde siempre. Mateo sonrió, esa sonrisa suave que había reemplazado a la arrogante en algún momento. Yo siento lo mismo. El teléfono de Lucía vibró en la mesita de noche. Lo ignoró. ¿No vas a mirar eso?, preguntó Mateo. Probablemente es Javier otra vez. Puede esperar. O podrías bloquearlo. ¿Sabes qué? Tienes razón. Tomó el teléfono y, sin pensarlo demasiado, bloqueó el número de su ex. Listo. Oficialmente libre. ¿Cómo se siente? Liberador. Dejó el teléfono a un lado y se acurrucó contra él. Muy liberador. Esa noche durmieron enredados, sin fingir, sin actuar para nadie. Solo 2 personas que habían encontrado algo inesperado en el lugar menos esperado. A la mañana siguiente, Lucía despertó con el sol en la cara y el peso agradable del brazo de Mateo sobre su cintura. Por un momento, se permitió simplemente existir en ese momento, cálida, satisfecha, feliz de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Entonces, su teléfono comenzó a sonar, no el suyo, el de Mateo. Él gruñó tanteando a ciegas hasta encontrarlo. ¿Diga? Su voz estaba ronca de sueño, sexy de una manera completamente injusta. ¿Abuela? ¿Qué? No, estoy... ¿Qué? ¿Cuándo? Lucía se incorporó viendo cómo la expresión de Mateo pasaba de somnolienta a alerta. Entiendo. Sí, estoy con alguien. Una chica. Se llama Lucía. La miró. No, no es solo para las vacaciones. Es real. Lucía sintió que su corazón daba un vuelco. Abuela, tengo que dejarte. Hablamos luego. Colgó y se dejó caer de nuevo en la cama. Mierda. ¿Qué pasa? Mi abuela. Sofía le contó que nos vio juntos anoche y ahora quiere conocerte. ¿Conocerme? Está en camino. Llega mañana. Lucía parpadeó. Tu abuela viene hasta aquí. Mañana. Para conocer a tu novia falsa. Que ahora tal vez no sea tan falsa. Mateo se giró hacia ella. Joder, Lucía, lo siento. Debí haber pensado que esto pasaría. Sofía es chismosa y mi abuela es persistente. ¿Qué le dijiste? Que eras real. La miró directamente a los ojos. Porque lo eres, ¿verdad? Esto es real. Y ahí estaba, la pregunta que cambiaba todo. Lucía podía echarse atrás, decir que solo estaban jugando, proteger su corazón, o podía ser valiente por una vez en su vida. Sí, dijo finalmente. Es real. La sonrisa de Mateo fue como el amanecer. Entonces supongo que vas a conocer a mi abuela. Supongo que sí.
Y mientras él la besaba de nuevo, haciendo que olvidara todas sus preocupaciones, Lucía pensó que tal vez, solo tal vez, esta vacación sería mucho más que una escapada. Tal vez sería el comienzo de algo que nunca había planeado, pero que necesitaba más de lo que sabía. La abuela de Mateo resultó ser exactamente lo opuesto a lo que Lucía había imaginado. En lugar de una señora elegante y distante con perlas y traje de Chanel, Carmen Delgado llegó al resort con un vestido floreado de colores vivos, sandalias cómodas y una sonrisa que iluminaba toda su cara. Tenía 70 y tantos años, pero se movía con la energía de alguien que se negaba rotundamente a envejecer. «Mateo, cariño», exclamó envolviendo a su nieto en un abrazo que lo dejó sin aire. «Mírate, estás moreno, relajado, feliz». Sus ojos, del mismo café oscuro que los de Mateo, se posaron en Lucía. «Y tú debes ser la famosa Lucía». Sí». Lucía extendió la mano. «Es un placer conocerla, señora Delgado». Señora Delgado era mi suegra, que en paz descanse, aunque era una bruja. Carmen ignoró la mano y la abrazó también. «Llámame Carmen, y déjame verte bien». La estudió de arriba a abajo con una intensidad que hizo que Lucía se sintiera como si estuviera siendo evaluada para un trabajo muy importante. Finalmente, Carmen asintió con aprobación. «Guapa, con carácter en los ojos, y no llevas esas uñas ridículamente largas que parecen garras. Me gustas». Se giró hacia Mateo. «¿Por qué no me habías hablado de ella antes?» «Porque es reciente», dijo Mateo pasando un brazo por la cintura de Lucía en un gesto que ya se sentía natural. «Muy reciente». «¿Cuán reciente?» «Una semana», admitió Lucía. Carmen parpadeó. «¿Una semana? ¿Y ya estáis viviendo juntos?» «Es complicado», dijeron ambos al unísono. «Ah, complicado». Carmen sonrió con complicidad. «Mi relación con el abuelo de Mateo empezó complicada también. Nos odiábamos, luego nos amábamos, luego nos casamos. 50 años juntos hasta que se murió el cabrón». Suspiró dramáticamente. «Echo de menos discutir con él». Lucía no pudo evitar reír. «Ven, siéntate conmigo». Carmen la tomó del brazo, prácticamente separándola de Mateo. «Quiero saber todo sobre ti. Y tú, Mateo, pide algo de beber». «¿Todavía sirven esos mojitos en este lugar?» «Abuela, son las 11 de la mañana». «¿Y?» «Estoy de vacaciones». Terminaron en la terraza del bungalow, con vistas al mar. Carmen se había instalado en una tumbona con su mojito, interrogando a Lucía con la sutileza de un detective de homicidios. «¿A qué te dedicas?» «Trabajo en marketing digital para una agencia pequeña en Madrid». «¿Te gusta?» «La mayor parte del tiempo, cuando los clientes no son insoportables». «Todos los clientes son insoportables, querida. Es una ley universal». Tomó un sorbo de su bebida. «¿Y tu familia?» «Mis padres viven en Sevilla. Tengo un hermano menor que estudia en Barcelona». «¿Te llevas bien con ellos?» «Con mi hermano sí, con mis padres es complicado. Me presionan mucho sobre cuándo voy a sentar cabeza, cuándo voy a darles nietos». Se encogió de hombros. «Lo típico». Carmen soltó una carcajada. «Ah, sí, la obsesión española con los nietos. Yo también lo hago con Mateo, pero solo porque quiero molestarle». Le guiñó un ojo. «Los jóvenes de ahora tenéis razón en tomaros vuestro tiempo. Yo me casé a los 20 y a veces pienso que debería haberme esperado, haber vivido más, haber besado a más hombres». «Abuela», advirtió Mateo. «¿Qué?» «Es verdad. Tu abuelo era maravilloso, pero era el único que había besado. Siempre me pregunté cómo serían otros». Miró a Lucía con complicidad. «¿Mateo besa bien?» Lucía sintió que se ponía roja como un tomate. Nosotros, eso es muy personal. Eso es un sí». Carmen se rió. «Bien, los Delgado siempre hemos sido buenos besadores. Es genético». «Por Dios», murmuró Mateo, cubriéndose la cara con las manos. «No seas mojigato, Mateo. El sexo es natural». Carmen se giró de nuevo hacia Lucía. «Entonces, ¿qué te parece mi nieto? Y quiero la verdad. ¿Es tan insoportable como sospecho?» Lucía miró a Mateo, quien la observaba con una mezcla de horror y diversión. «A veces», admitió ella, «puede ser arrogante, obstinado, demasiado seguro de sí mismo». Lo sabía. «Pero también es divertido, inteligente y...» Hizo una pausa. «Me hace sentir como si fuera la única persona en la habitación cuando me mira». El ambiente cambió sutilmente.
Mateo la miraba con una intensidad que hizo que olvidara que su abuela estaba allí. «Bien», dijo Carmen suavemente. Eso es lo que quería oír. El resto del día transcurrió sorprendentemente bien. Carmen insistió en que la llevaran a recorrer el resort, comentando sobre todo con un humor mordaz que hacía reír a Lucía constantemente. Cenaron en el restaurante principal, donde Carmen flirteó descaradamente con el camarero, que tenía al menos 40 años menos que ella, y les contó historias escandalosas sobre la familia Delgado que hicieron que Mateo amenazara con marcharse varias veces. «Me caes bien, Lucía», dijo Carmen cuando Mateo se levantó para ir al baño. «No eres como las otras que su madre intenta endilgarle». «¿Su madre también?» «Ay, sí. Entre su madre y yo hemos convertido su vida amorosa en un campo de batalla», suspiró. «Pero lo hacemos porque le queremos y porque es demasiado cabezona para encontrar a alguien por sí mismo. No creo que sea tan difícil. Es...» Lucía buscó las palabras correctas. «Especial. Lo es». Carmen le cubrió la mano con la suya, sorprendentemente cálida. «Por eso me preocupa. Ha tenido relaciones antes, pero nunca le he visto mirar a nadie como te mira a ti, como si fueras su norte». El corazón de Lucía dio un vuelco. «Solo llevamos una semana. A veces una semana es suficiente para saber». Carmen apretó su mano. «Solo no le hagas daño, ¿vale? Bajo toda esa arrogancia, tiene un corazón más blando de lo que aparenta». «Yo no lo haré», prometió Lucía, sorprendida de lo mucho que lo decía en serio. Cuando Mateo regresó, encontró a su abuela y a su novia. ¿Novia? Sí, definitivamente novia, riendo como viejas amigas. Algo en su pecho se expandió, una sensación de bienestar que no había experimentado en años. Más tarde esa noche, después de dejar a Carmen en su habitación, había insistido en quedarse en el hotel del resort en lugar de con ellos. «Por si acaso queréis hacer ruido», fueron sus palabras textuales. Mateo y Lucía volvieron al bungalow. «Tu abuela es increíble», dijo Lucía quitándose los zapatos. «Es un dolor de cabeza con patas. Pero sí, es increíble». Mateo se dejó caer en el sofá. «Y le gustas mucho». «¿Cómo lo sabes?» «Porque si no le gustaras, ya me lo habría dicho». Carmen no tiene filtro. Lucía se sentó a su lado acurrucándose contra él. «Me dijo algo interesante». «¿El qué?» «Que nunca te había visto mirar a nadie como me miras a mí». Mateo se tensó ligeramente. «Mi abuela habla demasiado». «¿Es verdad?» «Lucía, dímelo». Se incorporó para mirarlo. «¿Es verdad?» Él la miró durante un largo momento, algo luchando en su expresión. Finalmente, exhaló. «Sí, es verdad». «¿Por qué?» «¿Por qué qué?» «¿Por qué yo? Apenas me conoces. Podría ser horrible. Podría roncar, dejar la pasta de dientes destapada, ser adicta a los reality shows. Ya sé que roncas». «No ronco, y probablemente dejas la pasta de dientes destapada, y no me importaría verte ver reality shows si eso significa pasar tiempo contigo». La atrajo hacia sí. «No sé por qué tú, Lucía. Solo sé que desde que entraste en mi vida, todo lo demás parece menos importante. Era demasiado rápido, demasiado intenso, demasiado real». Lucía debería estar asustada, debería estar construyendo muros, protegiendo su corazón, pero en lugar de eso, se encontró besándolo, vertiendo en ese beso todo lo que no podía decir con palabras. Y cuando se llevaron el uno al otro a la cama, no fue solo deseo, era conexión, era intimidad, era la sensación de que por primera vez en su vida estaba exactamente donde debía estar. El cuarto día de tener a Carmen en el resort, Lucía había llegado a la conclusión de que la abuela de Mateo era una fuerza de la naturaleza imposible de contener. Esa mañana las había arrastrado a una clase de yoga en la playa. «Necesitáis estirar esos músculos rígidos», donde había pasado la hora entera coqueteando con el instructor mientras Lucía intentaba no reírse y Mateo fingía que no conocía a ninguna de las dos. «Necesito una cerveza», declaró Mateo cuando terminaron. «O 5. Son las 10 de la mañana», señaló Lucía. «Tu punto siendo que tu abuela tiene razón. Os estáis volviendo viejos y aburridos». Carmen apareció a su lado, ni siquiera sudando después de una hora de posturas imposibles. «¿Sabéis qué necesitáis?» «Aventura». «No», dijeron Mateo y Lucía al unísono. «Sí, vamos a hacer parapente». «Absolutamente no». «Abuela, tienes 75 años.
73, gracias, y no pienso morirme sin haber volado. Los miró con determinación. Además, ya lo reservé para los 3. No es reembolsable. Y así fue como 2 horas después, Lucía se encontró en lo alto de una colina con un arnés demasiado apretado y un instructor de parapente que parecía tener 16 años explicándole cómo no morir. «Esto es una idea terrible», murmuró mientras el instructor le ajustaba las correas. «¿Peor que compartir bungalow con un desconocido?», preguntó Mateo, quien estaba siendo preparado por otro instructor a su lado. «Mucho peor. Al menos en el bungalow no había riesgo de caerme desde 100 metros de altura». «200», corrigió el instructor alegremente. «Genial. Mucho mejor». Carmen, por supuesto, ya estaba lista, prácticamente vibrando de emoción. «Esto va a ser increíble. Lucía, asegúrate de que Mateo te saque fotos». «Abuela, voy a estar volando yo también». «Bueno, entonces poneos de acuerdo. Instagram no va a alimentarse solo». Y entonces, antes de que Lucía pudiera procesar completamente lo que estaba pasando, estaba corriendo colina abajo con su instructor, gritándole «¡Más rápido! ¡Más rápido!». Y de repente sus pies dejaron de tocar el suelo. Estaba volando. El primer instante fue puro terror. Su estómago se quedó atrás en la colina. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo sobre el viento. Pero luego miró a su alrededor. El mar se extendía infinito y azul a su izquierda, la costa dorada de Marbella a su derecha, y por debajo el mundo parecía un juguete perfectamente dispuesto. «¡Es increíble!», gritó, aunque el viento se llevó sus palabras. A su derecha podía ver a Mateo volando, su expresión de terror inicial transformándose en una sonrisa amplia. Más allá, Carmen reía como una niña, con los brazos extendidos como si pudiera abrazar el cielo. El vuelo duró 20 minutos que parecieron eternos y un segundo al mismo tiempo. Cuando finalmente aterrizaron en la playa, las piernas de Lucía temblaban tanto que apenas podía mantenerse de pie. Ha sido, intentó encontrar palabras. «¿Jodidamente increíble?», completó Mateo, con el pelo completamente despeinado y los ojos brillantes. «Sí, eso». Carmen aterrizó momentos después, prácticamente bailando. «¿Lo veis? Os dije que necesitabais aventura». Los abrazó a ambos. «Esto es de lo que se trata la vida, de hacer cosas que te asustan, de sentirte viva». «Abuela, casi me da un infarto». «Pero no te dio. Estás vivo, estás aquí, estás feliz». Le dio una palmada en la mejilla. «Esto es lo que quiero para ti. No que te cases con alguien apropiado y vivas una vida apropiada. Quiero que vivas de verdad». Mateo la miró con una expresión que Lucía no pudo descifrar completamente. Algo entre gratitud y emoción. «Gracias, abuela». «De nada, cariño. Ahora, ¿quién me invita a un gin tonic? Volar me da sed». Esa noche, después de una cena larga, donde Carmen les hizo prometer que irían a visitarla más a menudo, y no solo para las bodas y los funerales, se despidieron de ella en la puerta de su habitación. «Ha sido maravilloso conocerte, Lucía», dijo Carmen abrazándola fuerte. «Cuida de mi nieto, ¿vale? Y si te hace algo estúpido, llámame. Le daré una colleja». «Lo haré», prometió Lucía riendo. «¿Y tú?». Carmen se giró hacia Mateo. «No la cagues, esta es buena. Las buenas no aparecen todos los días». «Lo sé». «¿Lo sabes? Porque tienes un historial de dejar ir a las buenas por miedo o estupidez, o vete tú a saber qué». «Abuela, no la cagues», repitió, y había algo firme en su voz que hizo que Mateo asintiera solemnemente. «No lo haré». Cuando finalmente estuvieron solos, caminando de regreso al bungalow bajo un cielo lleno de estrellas, Mateo tomó la mano de Lucía. «Mi abuela puede ser intensa. Me encanta. Es exactamente el tipo de persona que espero ser cuando tenga su edad. Dios nos ayude a todos». Lucía le dio un codazo juguetón, pero se acurrucó más cerca de él mientras caminaban. «¿En qué piensas?», preguntó él después de un momento. «En que hace una semana no te conocía y ahora…». Hizo una pausa. «Ahora no puedo imaginar no conocerte». Mateo se detuvo, girándola hacia él. «Yo tampoco». La besó suavemente, sin prisa, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Y tal vez lo tenían. Tal vez esto era solo el comienzo. Cuando llegaron al bungalow, Lucía fue directamente a la ducha. El día había sido largo, lleno de adrenalina y emociones, y necesitaba un momento para procesar.
Dejó que el agua caliente la relajara, pensando en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Salió envuelta en una toalla y encontró a Mateo en la terraza, mirando el mar. ¿Estás bien?, preguntó acercándose a él. Sí, solo pensando. ¿En qué? En que esta semana se acaba en 3 días. Lucía sintió que su estómago se hundía. Había estado tan envuelta en el momento, en ellos, que no había pensado en lo que vendría después. ¿Y entonces qué?, preguntó con voz pequeña. Tú vuelves a Madrid, yo vuelvo a Barcelona. Y todo esto, hizo un gesto vago que abarcaba el bungalow, la playa, ellos. ¿Qué es? No lo sé. Se acercó más, pasando sus brazos alrededor de su cintura. ¿Qué quieres que sea? Mateo se giró para mirarla, sus manos encontrando su cara. Quiero que sea real. No solo para las redes sociales, no solo para esta semana. Real de verdad. Madrid y Barcelona no están tan lejos. 3 horas en tren. Podríamos hacer que funcione, si quisiéramos. ¿Quieres?, preguntó él, y había vulnerabilidad en su voz que hizo que el corazón de Lucía se apretara. Sí, quiero intentarlo. La sonrisa de Mateo fue como el amanecer, lenta y hermosa. Entonces lo intentaremos. La besó de nuevo, más profundo esta vez, y Lucía sintió la toalla aflojarse y caer. No le importó. Nada importaba excepto esto, excepto él, excepto el futuro que estaban construyendo un beso a la vez. Esa noche hicieron el amor lentamente, saboreando cada momento, cada caricia. No había urgencia, solo la certeza de que tenían algo especial, algo que valía la pena luchar por mantener. Después, acostados en la oscuridad con solo el sonido de las olas de fondo, Mateo trazó patrones invisibles en su espalda. Mi abuela tiene razón, murmuró. Eres buena, demasiado buena para mí. Mentira. Somos perfectamente imperfectos el uno para el otro. ¿Eso es una cosa? Lo es ahora. Él rió suavemente. Perfectamente imperfectos. Me gusta. A mí también. Se quedaron dormidos así, enredados, con el futuro incierto pero juntos. Y por primera vez en mucho tiempo eso era suficiente. Al día siguiente la bomba explotó. Lucía despertó con una serie de notificaciones en su teléfono. Mensajes, llamadas perdidas, comentarios. Confundida, abrió Instagram. Su última foto con Mateo, la de ellos besándose en la puesta de sol, tenía más de 1000 me gusta, pero no era eso lo que hacía que su corazón latiera con fuerza. Era el comentario más reciente, de Javier. Estoy en Marbella. Necesitamos hablar. Por favor. Mierda, susurró. ¿Qué pasa? Mateo se incorporó adormilado. Lucía le mostró el teléfono y observó cómo su expresión se endurecía. Tu ex está aquí. Parece que sí. ¿Quieres verlo? No. Pero incluso mientras lo decía, sabía que tendría que hacerlo, para cerrar ese capítulo de una vez por todas. Pero probablemente debería. De acuerdo. Mateo se levantó y había algo en su lenguaje corporal que sugería que no estaba para nada de acuerdo. ¿Quieres que vaya contigo? No, esto es algo que necesito hacer sola. Se acercó a él, tomando su cara entre sus manos. Pero gracias por entenderlo. Solo vuelve conmigo. La besó suavemente. Vuelve conmigo, ¿vale? Siempre. Pero mientras se preparaba para encontrarse con su pasado, Lucía no podía sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de cambiar, y no sabía si sería para bien o para mal. Lucía eligió encontrarse con Javier en la cafetería del hotel principal del resort, un espacio público y neutro donde no podría montar una escena. Llegó 5 minutos tarde deliberadamente, un pequeño acto de rebeldía que la hizo sentir más en control de lo que realmente estaba. Lo vio antes de que él la viera a ella. Estaba sentado en una mesa junto a la ventana, con el mismo corte de pelo que siempre había llevado, la misma postura ligeramente encorvada que solía encontrar entrañable. Ahora solo le parecía débil. «Javier», dijo acercándose a la mesa. Él se levantó de un salto y hubo un momento incómodo donde pareció que iba a abrazarla antes de pensarlo mejor. «Lucy, joder, estás...» La miró de arriba abajo. «Estás increíble. Gracias». Se sentó cruzando las piernas, consciente de que el vestido corto que llevaba mostraba exactamente la cantidad correcta de piel. «¿Qué haces aquí, Javier?» «Vine a verte, a hablar contigo».
Se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante, con esa expresión de cachorro arrepentido que solía funcionar. He cometido el mayor error de mi vida. ¿Acostarte con Shakira? Con Valentina. Se llama Valentina. Me da igual cómo se llame. Lucía, por favor. Extendió la mano como si fuera a tomar la suya, pero ella la apartó. Lo nuestro no significó nada. Fue una estupidez monumental. Tú eres la que... ¿La que qué? ¿La que esperó 3 años a que te decidieras? ¿La que aguantó tus dudas, tu indecisión, tu incapacidad para comprometerte con nada? Lucía sintió que la rabia que había estado conteniendo durante meses finalmente salía a la superficie. La que se convenció a sí misma de que era suficiente con migajas cuando merecía el pastel completo. Javier parpadeó, claramente sorprendido por su vehemencia. No era así, era exactamente así, y lo peor es que lo supe todo el tiempo. Supe que no estabas realmente comprometido, que te quedabas conmigo porque era cómodo, porque era fácil. Se inclinó hacia adelante. Así que cuando me dejaste por ella, sí, dolió, pero también fue un alivio. Un alivio, sí, porque finalmente tuve una excusa para salir de algo que había estado muerto durante meses. Respiró profundo. Así que gracias, supongo, por tener las pelotas de terminar algo que yo no me atrevía a acabar. El silencio que siguió fue denso. Javier la miraba como si no la reconociera, y probablemente no lo hacía. Esta versión de Lucía, segura, directa, sin disculparse por ocupar espacio, era nueva incluso para ella misma. Pero he venido hasta aquí, dijo él finalmente. Terminé con Valentina. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperarte. No quiero que me recuperes. Ese tío de tus fotos... Su expresión se endureció ligeramente. ¿Es en serio? Muy en serio. Lleváis solo una semana juntos. He visto tus stories. No puede ser real. ¿Sabes qué es lo gracioso? Lucía sonrió. Es más real que lo que tuvimos nosotros en 3 años, porque él me mira como si fuera lo más importante en su mundo, porque cuando estoy con él, no tengo que adivinar cómo se siente, porque me elige cada día sin dudarlo. Lucía, no, Javier, escúchame. Viniste hasta aquí esperando encontrarme esperándote, lista para perdonarte y volver a lo de antes, pero no hay un antes al que volver, solo hay un futuro, y tú no estás en él. Se levantó y fue entonces cuando lo vio. Mateo estaba en la entrada de la cafetería, inmóvil, observando. No estaba espiándola exactamente, pero tampoco estaba siendo discreto. Su expresión era tensa, los hombros rígidos, como un animal listo para atacar si fuera necesario. Sus ojos se encontraron, y algo pasó entre ellos. Una pregunta silenciosa, una respuesta igual de silenciosa. ¿Estás bien? Sí. ¿Necesitas que intervenga? No, pero quédate. ¿Él es? Preguntó Javier siguiendo su mirada. ¿El tío de las fotos? Sí. Parece un gilipollas. Pues no lo es. Es inteligente, divertido, increíblemente molesto a veces, y me hace sentir... Buscó las palabras correctas. Me hace sentir como si pudiera conquistar el mundo. Mateo había empezado a caminar hacia ellos, y Lucía pudo ver el momento exacto en que Javier se dio cuenta de que no iba a ganar esta batalla. Se levantó, derrotado. Espero que sepas lo que estás haciendo. Por primera vez en mucho tiempo lo sé. Javier asintió. Echó una última mirada a Mateo, quien ahora estaba a solo unos metros, y se marchó sin otra palabra. Hola, dijo Mateo cuando llegó a su lado. ¿Interrumpo? Ya se iba. Bien, porque estaba a punto de partirle la cara. Lucía lo miró sorprendida. ¿En serio? La forma en que te estaba mirando, como si tuvieras que explicarle algo, como si le debieras algo, apretó la mandíbula. Me entraron ganas de recordarle que perdió ese derecho cuando te dejó. ¿Estabas celoso? Jodidamente celoso. La atrajo hacia sí. Y lo sé, es irracional. Sé que no hay nada entre vosotros. Pero verte con él, aunque fuera solo hablando, me recordó que podría perderte. Que esto que tenemos es nuevo y frágil, y que en cualquier momento podrías darte cuenta de que soy un cabronazo arrogante que no te merece. Lucía lo besó, allí mismo en medio de la cafetería, sin importarle quién los viera. Eres un cabronazo arrogante, admitió cuando se separaron, pero eres mi cabronazo arrogante y no voy a ninguna parte. Menos mal, porque empezaba a pensar en formas creativas de hacer que tu ex desapareciera. ¿Creativas cómo?
involucran el océano y pesas de gimnasio. Eres un psicópata que está loco por ti. Estaban tan absortos el uno en el otro que no vieron a Sofía hasta que estuvo prácticamente encima de ellos. «Mateo, qué casualidad verte aquí». Su voz era demasiado aguda, demasiado alegre. Estaba paseando por el hotel y... Sofía. La voz de Mateo era plana, sin un ápice de la calidez que había tenido momentos antes con Lucía. «¿Qué haces aquí? Ya te dije, tu abuela me contó que estabas en Marbella y decidiste aparecerte sin invitación, de nuevo». Lucía vio cómo la sonrisa de Sofía flaqueaba ligeramente. Casi sintió lástima por ella, casi. «Solo quería verte. Hace tanto que no hablamos y... porque no hay nada de qué hablar». Mateo pasó un brazo por los hombros de Lucía. «Estoy con ella. En serio. No es un juego, no es una fase. Es real». Pero fue entonces cuando Javier reapareció, claramente habiendo olvidado algo, su teléfono, como resultó, que había dejado en la mesa. Se detuvo al ver el grupo, confundido. «¿Lucía? ¿Está todo bien?» Y entonces pasó algo extraordinario. Los ojos de Sofía se posaron en Javier y algo cambió en su expresión. Interés, curiosidad. Lucía casi pudo ver los engranajes girando en su cabeza. «Hola», dijo Sofía, y su voz había perdido esa cualidad aguda, volviéndose más suave, más genuina. «No creo que nos hayamos presentado». Javier parpadeó, claramente sin esperar que una mujer que parecía salida de una revista de moda le hablara. No, soy Javier, amigo de Lucía». Extendió la mano. Sofía estrechó su mano y la mantuvo un segundo más de lo necesario. «¿También estás alojado aquí?» «Sí, llegué ayer. Vine a...». Miró a Lucía brevemente. «A disfrutar de la playa». «Yo también. Es un resort precioso, ¿verdad? Aunque un poco solitario si vienes solo». «Muy solitario», acordó Javier, y Lucía tuvo que morderse el labio para no reír. Mateo la miró, sus ojos brillando con diversión, y ella supo que estaba pensando lo mismo. Esto era perfecto, demasiado perfecto para ser verdad, pero estaba pasando justo frente a ellos. «Bueno», dijo Lucía en voz alta, «Mateo y yo íbamos a ir a la piscina. Vosotros dos os conocéis ya, así que...». «Oh, sí», dijo Sofía sin apartar los ojos de Javier. «Creo que estaremos bien». «Genial». Mateo ya estaba tirando de Lucía hacia la salida. «Pasadlo bien». Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, Lucía estalló en carcajadas. «¿Acabamos de presenciar un flechazo?» «Creo que sí». Mateo sonreía ampliamente. «Mi abuela va a estar decepcionada de perder a Sofía como candidata, pero será un pequeño precio a pagar. Y yo me libro de un ex persistente. Ganamos todos. Excepto ellos, que probablemente están tan dañados como nosotros lo estábamos». «Perfecto el uno para el otro entonces». Lucía se detuvo, girándose hacia él. «¿Y nosotros? ¿Somos perfectos el uno para el otro?» «Ya te lo dije, perfectamente imperfectos». La besó suavemente. «¿Qué es mejor que perfecto de todas formas?» «Mucho mejor». Pasaron el resto del día en la piscina, sin preocuparse por las fotos, sin actuar para nadie. Solo eran ellos, disfrutando del sol, del agua, de la compañía del otro. Y cuando más tarde vieron a Javier y Sofía cenando juntos en la terraza del restaurante, riendo como viejos amigos, Lucía sintió que un peso que no sabía que estaba cargando finalmente se levantaba. «Parece que el universo tiene sentido del humor», comentó Mateo. «O karma», añadió Lucía. «Definitivamente karma. ¿Te molesta verlo con otra tan rápido?» «Para nada». Y era verdad. Mirar a Javier ahora era como mirar a un extraño, alguien que había conocido en otra vida. «¿Y tú? ¿Te molesta lo de Sofía?» «Estoy celebrando internamente». Esa noche, de vuelta en el bungalow, hicieron el amor con una urgencia diferente. No era el descubrimiento de los primeros días, ni la ternura de la noche anterior. Era la certeza de que esto, ellos, era real, que habían superado el primer obstáculo juntos y habían salido más fuertes. «Solo nos quedan 2 días», murmuró Lucía después, su cabeza en el pecho de Mateo. «Lo sé. ¿Crees que funcionará? Cuando volvamos a nuestras vidas reales». «Tiene que funcionar», la abrazó más fuerte, «porque no pienso dejarte ir. Promételo». «Lo prometo», la besó en la frente. «Aunque tengas que aguantar mis viajes a Barcelona cada fin de semana».
o tú tengas que aguantar mis visitas sorpresa a Madrid. No hay nada que aguantar, solo hay nosotros, encontrando la forma de hacerlo funcionar. Y mientras se quedaba dormida en sus brazos, Lucía pensó que tal vez, solo tal vez, había encontrado exactamente lo que no sabía que estaba buscando. El penúltimo día en Marbella amaneció con un cielo perfectamente azul y una brisa que olía a sal y posibilidades. Lucía despertó con el sonido de Mateo hablando por teléfono en la terraza, su voz baja pero claramente frustrada. «No, mamá, no voy a... ¿Por qué no es...? ¿Puedes escucharme un momento?» Una pausa larga. «Sí, es en serio, muy en serio. No me importa que la conozcas antes. Ya conoció a la abuela y... Sí, ya sé que la abuela no cuenta. Mira, tengo que dejarte. Hablamos cuando vuelva». Colgó con un suspiro audible y Lucía salió a la terraza envuelta en una sábana. «¿Tu madre?» Siempre tan perceptiva. Se pasó una mano por el cabello. La abuela le contó sobre ti y ahora quiere organizarnos una cena familiar la semana que viene. ¿Y eso es malo? Es terrorífico. Mi madre es intensa. Hará preguntas invasivas, te evaluará constantemente. Probablemente te pregunte sobre tus planes de fertilidad antes del primer plato. Lucía se rió. Suena encantadora. ¿Hablas en serio? Porque puedo decirle que todavía es demasiado pronto. Mateo se acercó a él rodeándolo por la cintura. Si vamos a hacer que esto funcione, eventualmente tendré que conocer a tu familia, a toda tu familia. Lo sé. Solo quiero protegerte de ellos un poco más. ¿O me estás protegiendo a mí o te estás protegiendo a ti?, preguntó con suavidad. Él la miró durante un largo momento. Tal vez un poco de ambas cosas. Mi familia puede ser abrumadora y tengo miedo de que te asustes y salgas corriendo. No voy a salir corriendo. Se puso de puntillas para besarlo. Pero aprecio que te preocupes. Así que dile a tu madre que nos encantaría cenar con ella, cuando estemos listos. ¿En tipo 5 años? En tipo 2 semanas. Mateo gimió dramáticamente, pero había alivio en su expresión. De acuerdo, 2 semanas. Pero si mi tía pregunta cuándo nos vamos a casar, tienes permiso para fingir un ataque de apendicitis. Anotado. Pasaron la mañana explorando el pueblo cercano, un laberinto de calles empedradas, casas blancas con flores desbordando de las ventanas y pequeñas tiendas que vendían de todo, desde artesanías locales hasta souvenirs turísticos cuestionables. «Necesitamos comprar algo para recordar», declaró Lucía deteniéndose frente a una tienda de antigüedades. «¿Cómo qué? Un sombrero gigante que diga I Hearts Marbella. Algo con más clase que eso». Entraron en la tienda, que olía a madera vieja y tiempo. Estaba llena de tesoros, lámparas vintage, vajillas antiguas, cuadros de paisajes marinos y en un rincón una colección de brújulas antiguas. Lucía se acercó a ellas fascinada. Había una en particular, de bronce con incrustaciones de nácar que brillaba bajo la luz. «Esta», murmuró, «es perfecta». «¿Una brújula?». Mateo se acercó por detrás, mirando por encima de su hombro. «¿Por qué?». «Porque así, sin importar dónde estemos, siempre encontraremos el camino de vuelta el uno al otro». Lucía se sonrojó ligeramente. «Es cursi, lo sé. Es perfecto». Tomó la brújula, girándola en su mano. «La compramos». La dependienta, una mujer mayor con un pañuelo colorido en el cabello, le sonrió con complicidad mientras envolvía la brújula. «Es un regalo precioso», dijo en español con acento andaluz, «para el amor verdadero». «¿Cómo sabe que es amor verdadero?», preguntó Mateo. «Llevo 50 años en este negocio, hijo. Sé reconocer el amor cuando lo veo», les guiñó un ojo. «Y vosotros dos brilláis con él». Cuando salieron de la tienda, con la brújula guardada en una pequeña bolsa de terciopelo, ninguno de los dos habló durante un momento. «¿Crees que tenga razón?», preguntó Lucía finalmente. «¿La señora de la tienda? ¿Sobre que brillamos con amor?». «Sí». Mateo se detuvo en medio de la calle, tomó su cara entre sus manos y la miró directamente a los ojos. «Creo que estoy enamorado de ti, Lucía Martínez. Completa, estúpida, irrevocablemente enamorado». El corazón de Lucía se detuvo por un segundo antes de empezar a latir el doble de rápido. «Es demasiado pronto», susurró, pero no sonó como una objeción. «Lo sé, no tiene sentido. Hemos estado juntos solo una semana, pero no puedo...». Se rió suavemente.
No puedo fingir que no lo siento. Y si eso te asusta, si necesitas tiempo, lo entiendo completamente. No me asusta. Lucía sintió que los ojos le picaban. Me aterra, que es diferente. Me aterra porque yo también lo siento. Y es demasiado rápido y demasiado intenso y no tiene ningún sentido lógico. Pero también es lo más real que he sentido en mi vida. Entonces estamos jodidos. Completamente jodidos. Se rió y el sonido salió mitad sollozo. Estoy enamorada de ti también, Mateo Delgado, aunque seas un cabronazo arrogante que ronca como un oso. No ronco, roncas. Te amo de todas formas. La besó allí, en medio de la calle empedrada, con turistas pasando a su alrededor y el sol calentando sus hombros. Y fue perfecto, de la manera en que solo pueden serlo los momentos que no están planeados. Cuando finalmente se separaron, Lucía tenía lágrimas en las mejillas y Mateo tenía esa sonrisa boba que decía que estaba igual de perdido que ella. ¿Ahora qué?, preguntó ella. Ahora volvemos a ese bungalow y celebramos apropiadamente. ¿Celebramos apropiadamente? Te voy a hacer el amor durante horas hasta que olvides tu propio nombre. Eso es bastante apropiado. Y lo hizo. La llevó de vuelta al bungalow. La desnudó lentamente como si estuviera desenvolviendo el regalo más precioso y le hizo el amor de una manera que era diferente a todas las veces anteriores. Era más lento, más deliberado, cada caricia una declaración, cada beso una promesa. Lucía se entregó completamente, sin reservas, sin miedos. Dejó que la tomara, que la reclamara, que le mostrara exactamente lo que significaba para él. Y cuando finalmente alcanzó el clímax, gritando su nombre, sintió como si algo dentro de ella se hubiera roto y recompuesto al mismo tiempo. Después yacieron enredados, sudorosos y satisfechos, sin hablar porque no había necesidad de palabras. Todo había sido dicho de la manera más fundamental posible. «Esto va a doler cuando me vaya», murmuró Lucía finalmente. «No te vas, solo te vas a Madrid, que está a 3 horas en tren, como acordamos. Es diferente ahora». «Lo sé», la abrazó más fuerte. «Pero lo haremos funcionar. Cada fin de semana, cada momento libre que tengamos. No me importa si tengo que vivir en trenes, lo haré. Yo también». Esa noche cenaron en la playa, en un pequeño chiringuito que servía pescado fresco y vino local. La luna llena se reflejaba en el agua, creando un camino de plata que parecía llevar al infinito. «Cuando éramos niños», dijo Mateo de repente, «mi abuelo solía decirnos que la luna llena era un recordatorio de que todo es cíclico, que nada dura para siempre, pero que todo vuelve si está destinado a hacerlo». Eso es bastante profundo para un abuelo. Era un hombre sabio. También solía decir que los pedos eran besos del alma, así que tomaba su sabiduría con reservas. Lucía se rió tan fuerte que casi escupió el vino. «Tu familia es increíble. Son unos locos, todos, y pronto los conocerás a todos. No puedo esperar». Y lo decía en serio. Por primera vez en su vida, Lucía no tenía miedo del futuro. No sabía exactamente cómo sería, cómo navegarían la distancia, los desafíos, las inevitables complicaciones, pero sabía que lo harían juntos, y eso era suficiente. Cuando volvieron al bungalow, encontraron una botella de champán en la puerta con una nota de Carmen. «Para los tortolitos, celebrad mientras podáis. La vida es corta y el amor es precioso». «Sé, tu abuela es la mejor», dijo Lucía. «Lo es». Mateo abrió la botella, sirviendo 2 copas. «Por nosotros. Por esta semana loca, imposible, perfecta. Por nosotros», repitió Lucía, «y por todos los días que vienen». Brindaron bajo las estrellas, con el sonido de las olas de fondo y el futuro extendiéndose ante ellos como un lienzo en blanco esperando ser pintado. Y aunque no lo sabían en ese momento, este era solo el comienzo de su historia, el principio de algo que duraría mucho más que una semana en un resort de lujo. Algo que sobreviviría a la distancia, a las familias entrometidas, a las dudas inevitables, porque cuando encuentras a tu persona, la que te hace brillar de la manera en que esa dependienta había visto, no la dejas ir, luchas por ella, construyes con ella, la eliges una y otra vez, hasta que elegir se vuelva tan natural como respirar, y eso es exactamente lo que hicieron. El último día llegó demasiado rápido, como suelen hacer las cosas buenas.
Lucía despertó con la luz del amanecer filtrándose por las cortinas y la certeza de que no quería que este día terminara. Mateo dormía a su lado, una mano sobre su cadera, su respiración profunda y constante. Se permitió estudiarlo en silencio, las líneas de su mandíbula, las pestañas oscuras contra sus mejillas, la forma en que sus labios se curvaban ligeramente hacia arriba, incluso dormido, como si estuviera soñando algo agradable. «Puedo sentir que me estás mirando», murmuró él sin abrir los ojos. «No es verdad, totalmente verdad». Abrió un ojo. «Llevo despierto 5 minutos esperando a ver cuánto tardabas en darte cuenta». «Cabrón, tú cabrón». La atrajo hacia sí, besándola lentamente. «Buenos días, buenos días». Lucía se acurrucó contra su pecho. «No quiero que este día llegue». «Yo tampoco, pero tiene que llegar. Y luego vendrá mañana, y el día siguiente, y todos los días después de eso». Filosófico a las 6 de la mañana. «Soy profundo». Deslizó su mano por su espalda. «Y también tengo una idea». «¿Qué tipo de idea?» «Del tipo que implica que pasemos las próximas horas sin salir de esta cama». «¿Horas?» «Alguien tiene una opinión muy alta de su resistencia». «¿Dudas de mí?», preguntó con esa sonrisa pecaminosa que hacía que su estómago se apretara. «Siempre». «Entonces tendré que demostrártelo». Y lo hizo. Despacio, metódicamente, con una dedicación que la dejó temblando y sin aliento. Cada caricia era deliberada, cada beso estratégicamente colocado para maximizar su placer. La hizo olvidar que era el último día, que en unas horas estarían haciendo maletas, que la realidad los esperaba al otro lado de la puerta del bungalow. Solo existían ellos dos, piel contra piel, construyendo memorias que llevarían consigo cuando se separaran. «Te amo», susurró Mateo contra su cuello mientras se movían juntos, encontrando ese ritmo perfecto que solo ellos conocían. «Te amo», respondió ella, arqueándose hacia él, queriendo estar más cerca, siempre más cerca. Cuando finalmente alcanzaron el clímax, fue juntos, sus nombres mezclándose en el aire, sus cuerpos temblando en sincronía perfecta, y después yacieron enredados, sin querer moverse, sin querer romper el hechizo. «Esto va a ser más difícil de lo que pensaba», admitió Lucía después de un largo silencio. «Lo sé». Mateo trazó patrones invisibles en su hombro. «Pero también va a valer la pena. Cada kilómetro, cada hora en el tren, cada momento que pasemos separados, va a hacer que los momentos juntos sean aún más preciosos». «¿Cuándo te volviste tan romántico?» «Hace aproximadamente 7 días, cuando una chica me amenazó con una botella de champán». Lucía se rió, el sonido amortiguado contra su pecho. «Mejor decisión de mi vida». «La mía también». Finalmente se levantaron duchándose juntos porque ninguno quería desperdiciar ni un minuto de su tiempo restante. Hicieron las maletas despacio, cada prenda doblada un recordatorio de todos los momentos que habían compartido. «¿Este es el vestido de la primera noche?», preguntó Mateo sosteniendo el vestido blanco manchado de sangría. «El mismo. Lo voy a guardar, como recuerdo, del momento en que Sofía te atacó con su copa, del momento en que admitiste que estabas celoso». Lucía le quitó el vestido doblándolo con cuidado. «Fue sexy. Mis celos fueron sexys, muy sexys. Me gustó ver ese lado posesivo tuyo. Tendré que recordarlo para futuras referencias». Decidieron tomar un último desayuno en la terraza del bungalow, café y croissants con vista al mar. Era extrañamente tranquilo, solo el sonido de las olas y el ocasional graznido de una gaviota. «¿Nerviosa por conocer a mi madre?», preguntó Mateo de repente. «Aterrorizada, pero de la buena manera». «¿Hay una manera buena de estar aterrorizada?». «Sí, es cuando el miedo viene con anticipación, con ganas de que llegue a pesar de todo». Tomó su mano sobre la mesa. «Quiero conocer a tu familia. Quiero saber todo sobre ti, de dónde vienes, qué te hizo ser quien eres. Eso es peligroso. Mi familia tiene muchas historias embarazosas sobre mí. Aún mejor. ¿Me estás diciendo que mi madre te va a contar sobre la vez que intenté teñirme el pelo de rubio a los 14 años y terminé naranja durante un mes? No vas a salir corriendo. Necesito fotos de eso». «Por supuesto que sí». Estaban terminando el café cuando escucharon voces conocidas. Miraron hacia la playa y allí, caminando por la orilla, estaban Javier y Sofía, tomados de la mano, riendo. «Joder», dijo Mateo, «realmente funcionó». «Son adorables juntos», admitió Lucía.
De una manera completamente ridícula, como si sintieran que los estaban observando, Javier y Sofía levantaron la vista. Hubo un momento de reconocimiento, seguido de una ola cordial. Lucía les devolvió el saludo, y para su sorpresa, no sintió absolutamente nada. Ni rencor, ni dolor residual, ni siquiera curiosidad. Solo una vaga sensación de alivio de que las piezas hubieran caído en su lugar. ¿Estás bien?, preguntó Mateo. Perfectamente bien. Es raro, ¿no? Hace una semana ver a Javier me habría arruinado el día, y ahora es solo alguien que solía conocer. Eso es porque encontraste algo mejor. Mucho mejor. Lo besó suavemente. Infinitamente mejor. ¿Infinitamente? Eso es mucha presión. Puedes manejarlo. Pasaron el resto de la mañana caminando por la playa, dejando huellas en la arena que sabían que las olas borrarían. Recolectaron conchas que probablemente nunca mirarían de nuevo, pero que de alguna manera parecían importantes guardar. Tomaron fotos, esta vez no para las redes sociales, sino para ellos mismos, momentos privados que no necesitaban la validación de nadie más. ¿Sabes qué es lo que más voy a extrañar?, preguntó Lucía mientras se sentaban en la arena, mirando el mar. Mi cuerpo de dios griego. Además de eso, le dio un codazo juguetón. Esto, la facilidad, despertarme a tu lado. Tomar café juntos sin prisa, no tener que planear cuándo nos veremos porque simplemente estamos. Lo sé. Mateo la abrazó por detrás, su mentón apoyado en su hombro, pero piensa en ello de esta manera. Cada vez que nos veamos después de esto, será como mini luna de miel, la emoción de reunirnos, el descubrir cómo encajamos en las vidas reales del otro. ¿Estás intentando hacer que la distancia suene romántica? ¿Está funcionando? Un poco. Entonces mi trabajo aquí está hecho. A la hora del almuerzo, fueron al restaurante principal para una última comida en el resort. Carmen los estaba esperando en una mesa junto a la ventana, con 3 copas de vino ya servidas. «Mis tortolitos», exclamó abrazándolos a ambos. «Último día, ¿eh? ¿Tristes?» «Devastados», admitió Mateo. «Bien, el dolor significa que vale la pena». Carmen levantó su copa. «Por el amor que encuentra la forma de existir, incluso cuando es inconveniente, improbable e irracional. Por nosotros», añadió Lucía. «Por vosotros», repitió Carmen. «Y por las próximas vacaciones familiares donde tendré que aguantar a vosotros dos, siendo asquerosamente adorables». «Abuela, ¿qué?» «Es la verdad». Tomó un sorbo de vino. «Y Lucía, espero que vengas a visitarme. Sola, sin Mateo. Así podemos hablar de él a sus espaldas. Me encantaría». «Traición», murmuró Mateo, pero estaba sonriendo. La comida fue perfecta, llena de risas y historias y promesas de verse pronto. Cuando llegó el momento de despedirse, Carmen abrazó a Lucía con fuerza. «Cuida de mi nieto», susurró en su oído, «y deja que él te cuide a ti. Eso es lo que hacen las parejas de verdad. Lo haré. Y recuerda, si alguna vez necesitas un lugar donde esconderte de él, mi casa siempre está abierta. Abuela, literalmente acabas de decir que me cuide. Un poco de espacio de vez en cuando es saludable». Carmen le dio una palmada en la mejilla. «Ahora id, tenéis un tren que coger». El viaje en taxi al aeropuerto fue silencioso, ambos perdidos en sus propios pensamientos. Lucía miraba por la ventana, viendo cómo Marbella se alejaba, y sintió una punzada de tristeza que no había esperado. «Oye», dijo Mateo tomando su mano, «esto no es un final, es solo el comienzo de la siguiente parte. Lo sé. Solo fue perfecto. Esta semana. Nosotros. Y tengo miedo de que cuando volvamos al mundo real, algo cambie. Nada va a cambiar. Bueno, no, eso es mentira. Todo va a cambiar. Pero nosotros, lo que somos juntos, eso no va a cambiar». Le levantó la mano besando sus nudillos. «Te amo en este bungalow. Te voy a amar en Madrid, en Barcelona, en cualquier lugar donde estemos. Incluso si estoy insoportable. Especialmente cuando estás insoportable». Lucía se rió, y la tensión en su pecho se aflojó un poco. «Eres bueno para esto». «¿Para qué?» «Para hacerme sentir que todo va a estar bien. Es porque todo va a estar bien. No será fácil, pero será bueno. Nosotros seremos buenos». En el aeropuerto sus vuelos salían con 2 horas de diferencia. Mateo a Barcelona, Lucía a Madrid. Se quedaron en la zona de seguridad,
alargando el momento de la despedida tanto como pudieron. «Te voy a llamar en cuanto aterrice», prometió Mateo. «Más te vale. Y este fin de semana voy a Madrid». «¿Tan pronto?» «Joder, sí, tan pronto. ¿Crees que puedo estar una semana entera sin verte después de esto?» Lucía sintió que los ojos le picaban. «Eres tan cursi. Tú me hiciste así». «Mentira. Ya eras cursi, solo que lo escondías bajo la arrogancia». «Puede ser». La atrajo hacia sí. «Bésame antes de que empiece a hacer una escena». Lucía lo besó, vertiendo en ese beso todas las palabras que no podía decir, todos los miedos que todavía tenía, todas las esperanzas que llevaba. Y cuando se separaron, tenía lágrimas en las mejillas, y Mateo tenía esa expresión feroz que decía que estaba conteniendo las suyas propias. «Esto no es un adiós», dijo él firmemente, «solo un hasta luego». Exacto, un hasta luego muy corto, el más corto. Se besaron una vez más, y luego Lucía se obligó a alejarse antes de que cambiara de opinión y decidiera mudarse a Barcelona en ese mismo momento. «Te amo», gritó él mientras ella se dirigía a su puerta. «Te amo», gritó ella de vuelta sin importarle las miradas curiosas de los otros pasajeros. Y mientras subía al avión, con la brújula guardada en su bolso como un talismán, Lucía supo que no importaba dónde estuvieran, siempre encontrarían el camino de vuelta, el uno al otro. Porque eso es lo que hace el amor verdadero. Te da un hogar, no en un lugar, sino en una persona, y ella había encontrado el suyo. 3 meses después, Lucía estaba en su apartamento de Madrid, rodeada de maletas medio hechas y tomando decisiones imposibles sobre qué zapatos llevar. «Los negros», dijo Mateo desde su portátil, donde la videollamada mostraba su cara. «Definitivamente los negros. ¿Estás seguro? Porque los rojos van mejor con el vestido». «Lucía, cariño, amor de mi vida, te he visto elegir zapatos al menos 50 veces en los últimos 3 meses. Siempre eliges los negros, siempre». «Eso no es verdad, es completamente verdad», sonrió. «Además, podrías ir descalza y seguirías siendo la mujer más guapa de la habitación. Ahora sí que sé que mientes». «Nunca». Los últimos 3 meses habían sido, en una palabra, locos. Buenos locos, pero locos al fin y al cabo. Habían cumplido su promesa. Cada fin de semana, uno viajaba a la ciudad del otro. A veces Mateo venía a Madrid y conocía a sus amigos, su apartamento desordenado, su cafetería favorita en la esquina. Otras veces ella iba a Barcelona y se perdía en las calles del Gótico con él. Conocía a sus compañeros de trabajo, dormía en su cama enorme con vistas a la ciudad. Habían tenido su primera pelea real sobre quién había olvidado cerrar la llave del agua, algo completamente estúpido que escaló ridículamente. Habían tenido su primera reconciliación, que involucró disculpas, lágrimas y sexo increíble en su sofá. Habían navegado las complicadas aguas de conocer a las respectivas familias. Su madre adoraba a Mateo, lo cual era casi peor que si lo odiara, porque ahora no paraba de preguntar cuándo le daría nietos. Que a través de todo habían construido algo sólido, algo real. «¿Nerviosa por esta noche?», preguntó Mateo. «Un poco. Tu familia entera es intimidante en cantidades pequeñas. Todos juntos en una cena de cumpleaños van a ser aterradores. Estarás bien. Ya conociste a la mayoría, y los que no conoces son menos intensos que la abuela, así que el listón está bajo. Tu abuela me adora. Es tu tía Pilar la que me preocupa. La última vez me preguntó si tenía buenas caderas para parir». Mateo se rió. «Sí, eso suena a tía Pilar, solo ignórala. O dile que estamos esperando a que la ciencia invente una forma de que yo sea quien dé a luz». Tentador. «Lucía». Su voz se suavizó. «Va a estar bien. Eres parte de la familia ya. Y si alguien te hace sentir incómoda, me lo dices y yo me encargo. Mi caballero de armadura brillante. Más bien tu cabrón arrogante con problemas de control. Pero sí». Ella sonrió, sintiendo que la ansiedad se disipaba un poco. «Te veo mañana temprano. No puedo esperar». Le lanzó un beso a la cámara. «Te amo, te amo». Colgaron y Lucía terminó de hacer la maleta, con los zapatos negros, porque tenía razón, siempre elegía los negros. Se fue a la cama temprano, pero no pudo dormir. Había algo en el aire, una sensación de anticipación que no podía sacudirse. A la mañana siguiente tomó el tren a Barcelona. El viaje de 3 horas se había vuelto familiar, casi confortante. Conocía cada estación, cada túnel,
el momento exacto en que el paisaje cambiaba de las llanuras castellanas a las montañas catalanas. Mateo la estaba esperando en la estación, como siempre, y como siempre, verlo hizo que su corazón diera un vuelco. Incluso después de 3 meses, incluso después de decenas de reencuentros, seguía sintiendo esa chispa de electricidad cuando sus ojos se encontraban. «Hola tú», dijo él envolviéndola en sus brazos. «Hola». Se dejó abrazar respirando su olor familiar. «Te extrañé. Hace 3 días que nos vimos. Demasiado tiempo». Completamente de acuerdo. La besó allí mismo en medio de la estación, sin importarle quién los viera, y Lucía pensó, no por primera vez, que había tenido mucha suerte. Encontrar a alguien así, alguien que la hacía sentir en casa sin importar dónde estuvieran, no era algo que le pasara a todo el mundo. «¿Lista para la locura familiar?», preguntó él tomando su maleta. «Tanto como puedo estarlo». «Bien, porque tengo que advertirte. Mi prima trajo a su nuevo novio y está decidida a que todos piensen que son la pareja perfecta, así que probablemente va a haber competencia de cursilería». Desafío aceptado. La cena de cumpleaños de Carmen era en un restaurante elegante en el Eixample, con manteles blancos y velas en cada mesa. Cuando llegaron, la familia ya estaba reunida. Tíos, primos, la madre de Mateo con su expresión de evaluación constante, y Carmen en el centro de todo, con un vestido fucsia brillante y una tiara de cumpleaños que probablemente había comprado ella misma. «Lucía», gritó Carmen desde el otro lado del restaurante, «ven aquí, cariño». Los siguientes minutos fueron un torbellino de saludos, besos en ambas mejillas, presentaciones a los familiares que no conocía. La tía Pilar efectivamente le preguntó si había considerado congelar óvulos. «Por si acaso, querida, nunca se sabe». Y su prima competitiva, Clara, no paraba de hablar de lo perfecto que era su novio, un tipo llamado Marc, que claramente estaba aterrorizado por toda la situación. Pero a través de todo, Mateo estaba a su lado, su mano en la parte baja de su espalda, su presencia constante y reconfortante. La cena transcurrió con la caótica alegría típica de las reuniones familiares españolas. Demasiada comida, demasiado vino, conversaciones superpuestas que era imposible seguir. Lucía se encontró riendo más de lo que había reído en semanas, intercambiando miradas cómplices con Mateo cuando alguien decía algo particularmente ridículo. Después del postre, cuando estaban sirviendo el café, Carmen se levantó y dio unos golpecitos en su copa para pedir atención. «Gracias a todos por venir a celebrar que soy oficialmente una anciana», comenzó provocando risas. 74 años y todavía causando problemas, como debe ser. «Por muchos más, abuela», gritó alguien. Sí, por muchos más, pero esta noche no quiero hablar de mí. Bueno, no solo de mí, quiero hablar de algo que he aprendido en mis 74 años. Hizo una pausa dramática. El amor, cuando es verdadero, vale todos los sacrificios. Vale cada kilómetro viajado, cada llamada a medianoche, cada momento de incertidumbre. Los ojos de Lucía se encontraron con los de Mateo y algo pasó entre ellos. Hace 3 meses mi nieto conoció a una chica en circunstancias poco convencionales. Carmen sonrió. Y los vi juntos, y supe, inmediatamente, que había encontrado algo especial, porque la forma en que se miran, su voz se quebró ligeramente. Es la forma en que mi esposo me miraba a mí, como si todo lo demás fuera secundario. «Abuela», empezó Mateo, pero Carmen levantó una mano. «Así que Lucía, bienvenida oficialmente a esta familia de locos. Esperamos que aguantes». Levantó su copa. «Por el amor verdadero, por los que viajan kilómetros para estar juntos, por los que hacen que funcione contra todas las probabilidades». «¡Salud!», coreó la familia. Lucía sintió lágrimas en los ojos, y cuando miró a Mateo, él también parecía emocionado. «Te amo», susurró él. «Te amo», respondió ella. La fiesta continuó hasta tarde, pero eventualmente la familia empezó a dispersarse. Mateo y Lucía fueron de los últimos en irse, ayudando a Carmen a su coche. «Gracias por venir, cariño», dijo Carmen abrazando a Lucía. «Significa mucho para mí. Gracias por incluirme. Siempre vas a ser incluida. Eres parte de nosotros ahora». Le guiñó un ojo. Para bien o para mal, cuando finalmente estuvieron solos en el apartamento de Mateo, Lucía se dejó caer en el sofá con un suspiro. «Tu familia es agotadora, lo sé». Se sentó a su lado, atrayéndola hacia sí. «Pero te aman». «Los amo yo también».
de una manera aterrada y abrumada, pero los amo. Bien, porque vas a verlos mucho. ¿Ah, sí? Sí. Mateo se incorporó y había algo en su expresión que hizo que Lucía se pusiera alerta. Hay algo que quiero hablar contigo. Eso suena serio. Un poco. Tomó sus manos. Estos 3 meses han sido increíbles, pero también han sido difíciles. Los viajes, el tiempo limitado, las despedidas en estaciones de tren. El estómago de Lucía se hundió. Mateo, si estás diciendo que quieres terminar... No, joder, no. Lo opuesto. Se rió nerviosamente. Estoy diciendo que quiero que te mudes conmigo. El mundo se detuvo. ¿Qué? A Barcelona. O a Madrid, no me importa. O encontramos un punto medio. Solo quiero despertar contigo todas las mañanas. Quiero pelearme contigo por quién se comió el último yogur. Quiero construir una vida juntos, no solo fines de semana robados. Es demasiado pronto, lo sé. Y si no estás lista, lo entiendo completamente. Pero tenía que decírtelo, porque te amo, Lucía. Te amo de una manera que hace que todo lo demás parezca trivial. Y quiero todo contigo. El paquete completo. Lucía lo miró. Este hombre imposible que había entrado en su vida y la había cambiado completamente. Y supo, con una certeza que la sorprendió, exactamente qué quería decir. Barcelona, dijo finalmente. ¿Qué? Barcelona. Me mudaré a Barcelona. Mi trabajo es remoto de todas formas y... Se rió un poco histérica. ¿Por qué no? La vida es demasiado corta para vivir separados cuando podemos estar juntos. La sonrisa de Mateo fue como el sol saliendo. ¿En serio? Sí, en serio, pero con condiciones. Las que sean. Quiero un closet enorme. Y control del termostato y adoptar un gato eventualmente. Hecho y hecho. ¿Algo más? Sí. Se inclinó hacia él. Prométeme que esto es para siempre. O al menos para un muy largo tiempo. Te prometo para siempre. La besó suavemente. Voy a amarte cuando seamos viejos y arrugados y discutamos sobre quién perdió los dientes postizos. Romántico. Soy un romántico. Tú me hiciste así. Se besaron de nuevo, más profundo esta vez, y Lucía sintió que algo en su pecho se expandía. Esto era real. Esto era su futuro, y era perfecto de todas las maneras imperfectas. Esa noche hicieron el amor lentamente, saboreando el hecho de que ya no tenían que contar los minutos hasta la próxima despedida. Había tiempo ahora, todo el tiempo del mundo. Y después, acostados en la oscuridad, Mateo susurró, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que todo empezó porque un resort cometió un error. Una confusión de reservas que podría haber sido solo una semana incómoda. Y en cambio fue el comienzo de todo. El mejor error que nos pudo haber pasado. El mejor. Lucía sonrió en la oscuridad, pensando en lo lejos que habían llegado desde aquel primer día, cuando ella blandía una botella de champán y él salía de la ducha con solo una toalla. ¿Quién hubiera pensado que 7 días en un bungalow compartido terminarían en esto? En amor, en promesas, en un futuro compartido. Mateo, dijo suavemente. Gracias. ¿Por qué? Por ser tan insoportablemente persistente. Por no aceptar un no por respuesta. Por hacerme creer en el amor otra vez. Gracias a ti, respondió él besándole la frente. Por darme una oportunidad. Por verme más allá del cabrón arrogante. Sigues siendo un cabrón arrogante, pero soy tu cabrón arrogante. Para siempre. Para siempre. Y mientras se quedaban dormidos, enredados en sábanas y en los brazos del otro, con el futuro extendiéndose ante ellos lleno de promesas y posibilidades, Lucía supo que había encontrado exactamente lo que su corazón necesitaba. No era perfecto. Habría desafíos, peleas, momentos de duda, pero sería real, sería suyo, sería amor en su forma más pura y complicada. Y eso, decidió, era más que suficiente. Era todo.